Ok, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión y bienvenidos a la plática de Big Data en Machine Learning, impartida por el doctor Luis Carlos González. Les agradecemos muchísimo su puntualidad y antes de comenzar con la plática del día de hoy, vamos a escuchar un breve anuncio por parte de Víctor Reséndez de Chihuahua Innova. Adelante, Víctor. Gracias, Pati. Miren, bienvenidos todos a los que ya estaban y a los que están llegando. La idea de invitarlos el día de hoy, de presentarles esto, era hacerles una invitación al programa Chihuahua Innova, que es un programa donde ustedes pueden llevar su emprendimiento, se contestan unas pequeñas preguntas y si en caso de ser seleccionados, pueden acceder a presentar su proyecto ante inversionistas tanto locales o internacionales. El programa Chihuahua Innova, bueno, pues aquí están los requisitos: tener más de 15 años, las categorías pueden ser idea o prototipo, es decir, puede ser la pura idea, ni siquiera tienen que tener un producto mínimo viable, o empresas que hayan ya iniciado y que tengan menos de 5 años. Al finalizar se elegirán a 20 finalistas a los cuales se les capacitará entre otras técnicas. La más importante es cómo presentar un proyecto ante inversionistas internacionales. Se seleccionarán de esos 20, 10 proyectos que se van a presentar ante tiburones. Esta convocatoria está abierta hasta el 7 de abril, es decir, el jueves de hoy en una semana. Y se cierra ya la convocatoria de esta primer parte del 2022. Válgame, se fue hasta el final. No, aquí está. Bueno, la convocatoria se abrió el 14 de febrero al 7 de abril. Se va a notificar a los finalistas el 21 de abril y viene la capacitación en línea del 26 de abril al 20 de mayo. Bueno, hay un speed dating que se va a hacer rápidamente con proveedores, algo que necesiten. Se hacen reuniones con inversionistas clave, con proveedores clave, con algún socio clave, con clientes clave, prospectos clave, y luego se tiene ya el pitch to Sharks el 26 de mayo. Para que se den una idea, algunos de los exinnovas que tenemos, aquí tenemos el caso de la startup Eido Innova, que tiene una tecnología para detectar niveles de glucosa y otros elementos con muestras de orina. Entonces, y ellos son los emprendedores, Nancy Guerra y Carlos Bernal. ¿Qué ha sucedido con ellos ya? Ya hubo un fondeo con charters regionales, es decir, ya recibieron recurso, tienen una nota convertible de fondo para startups, es decir, fondos internacionales desean invertir con ellos. Ya ellos tomaron un programa del Way Combinator Startup School, ya entraron en un programa para startups del Medical Center de las Américas en El Paso, fueron al Tech Ranch en Austin, y se ha vinculado con actores clave de Health Tech en el Silicon Valley. Es un ejemplo de lo que sucede con los finalistas, no necesitas ganar. Algunos de las relaciones que ya tenemos con Startup Chile, ya tenemos convenios con todos ellos, con Founder Institute, con la Fundación Ricardo Salinas Pliego, con el Y Startup
School, con el el Math Challenge, el Math Challenge, con Arrowhead Center de Nuevo México, el Medical Center of the Americas Foundation, IEM, este es en Dubái. De hecho, se van unos emprendedores ya a Dubái, ya ganaron la fase latinoamericana y ahora se van con todo pagado a Dubái. Techstars con Draper University, que también tienen un programa muy interesante de emprendimiento. SeedStars, el Tech Ranch, que visto ya se tienen relaciones con Harvard, con el MIT, con Stanford, con la Universidad de Columbia y con la Universidad de Wharton. Se está invitando, aquí tenemos la invitación que se hizo en todos los nodos en el estado, en Juárez, en Casas Grandes, en Chihuahua, en Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, Parral. Se está haciendo la invitación extensiva en todo el estado. Que, bueno, también está el programa de preincubación, que está aquí también con el CIED de la UACH. Y bueno, una vez que se termina esto, los invitamos a que vayan a la semana eWeek, el del 24 al 26 de mayo, donde se van a presentar el 26 de mayo con los inversionistas y el 24 y el 25 hay conferencias y se traen speakers internacionales muy interesantes. Pero aquí la invitación sobre todo es para que se inscriban en el programa de Chihuahua Innova. ¿Qué se les va a preguntar? No se les va a preguntar nada técnico, nada especial, nada muy profundo. Se les va a preguntar cuál es el problema que resuelven, cómo lo resuelven y cuál es su modelo de negocios escrito. No hay que subir fotos del producto mínimo viable, no hay que hacer nada. Nada más entran aquí a la página de Chihuahua Innova, a chihuahuainnova.mx. Ahí viene la convocatoria y viene para que se registren. Son unas preguntas muy sencillas, lo pueden hacer muy claramente. Los invito a que entren. Es una muy buena experiencia. Si ustedes no quedan este año, sigan entrando, sigan llevando su emprendimiento. Algunos de los que han sido ganadores ya llevaban varios años intentándolo hacer y finalmente han podido recabar inversiones. No sé si tengan alguna pregunta y en tiempo, pues más o menos ahí andamos. Y aquí va llegando la gente. Muy bien. No sé, preguntas, cualquier pregunta, pues aquí lo pueden hacer con Luis, con Patty, que nos la hagan llegar. Pueden entrar a chihuahuainnova.mx, ahí está la convocatoria y ahí está el registro. Se cierra el 7 de abril, es muy sencillo, repito, las preguntas nada más son los espacios donde ustedes capturan su información, eso eventualmente lo revisarán jueces internacionales y finalmente el 21 de abril diremos quiénes son los finalistas. No sé, ¿alguna pregunta, duda o cuestionamiento? Adelante. Sí, vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final de la plática. Sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Víctor Reséndez de Chihuahua Innova, está muy interesante la convocatoria. Espero la participación de todos. Muchísimas gracias. Continuamos con lo que voy a empezar presentando a nuestro expositor del día de hoy para nuestra plática de Big Data en Machine Learning, impartida por el doctor Luis Carlos González, que es ingeniero en software por el Instituto Tecnológico de Durango. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica de Educación Superior en Ensenada, Baja California, y un doctorado en Tecnologías de la Información por la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. En 2017 obtuvo el reconocimiento de Google Research Award por su trabajo en Machine Learning y cómputo móvil. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UACH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del SNI. Continúo también dando gracias a las instituciones organizadoras que hacen este evento posible y esta plática tan valiosa. Gracias a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, el Instituto de Innovación y Competitividad, Chihuahua Innova, Gobierno Municipal de Chihuahua, Startup Chihuahua,
Ficosec, Emprende Chihuahua y por supuesto INDECH, Chihuahua Futura, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Parque Tecnológico Orión del Tecnológico de Monterrey. Vamos a iniciar con nuestra plática. Se abrirá la sesión de preguntas y respuestas al final de la plática y les pedimos que levanten su manita virtual en la sesión de preguntas y respuestas y les abriremos el micrófono. A continuación, se da la palabra al doctor Luis Carlos. Adelante. Bien, gracias, Pati. Bien, pues bienvenidos a esta pequeña introducción que pienso dar sobre el área de Big Data y lo que es Machine Learning. Hace tiempo que no encontraba yo, la verdad, palabras precisas o palabras claras que describieran la tecnología de la que quiero hablar. Y en esta ocasión creo que el título quedó muy ad hoc a lo que hoy en día se estila para aprovechar, para sacarle la máxima utilidad a nuestros datos. Yo creo que durante el transcurso de estos 50 minutos que pretendo hablar, para que nos dé chance de algunas preguntas y respuestas, voy a tocar algunos temas que creo que son de interés, como lo que es Big Data, lo que es evidentemente Machine Learning, que de entrada les digo es un área, una subárea de inteligencia artificial. Por ahí voy a dar algunos conceptos y nombres, ahora sí que tecnología con nombre y apellido de lo que podemos utilizar para aprovechar nuestros datos, ¿sí? El factor común aquí son datos. Entonces yo creo que actualmente se habla que es la economía de los datos. Actualmente, si empezamos a analizar un poquito las estadísticas, vemos que el mundo, es una tabla de crecimiento que nos muestra por ahí la cantidad de datos que se generan por año, y ya se está estimando hasta 2025 en el mundo en su totalidad. Entonces ya estamos alrededor de los zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Bueno, pues vámonos a la parte de mero arriba de la parte derecha de la gráfica, donde tenemos desde los megabytes, que son súper conocidos por nosotros, cuando hablamos de qué capacidad tiene el celular, ya hablamos de gigabytes, que es el siguiente escalón. Pues imaginen, tenemos el gigabyte, damos otro paso al terabyte, al petabyte, al exabyte y al zettabyte. Es decir, la cantidad de datos que existen en el mundo es exagerada. Y una de las preguntas clave es, bueno, ¿y estos datos cómo los podemos aprovechar? Y para ustedes, que en este caso son un grupo de emprendedores con algunas ideas muy novedosas, yo creo que valdría bien la pena el preguntarnos qué tipo de datos pudiera yo explotar de tal manera que pueda tener una ventaja competitiva contra mis seguidores más cercanos, que pudiera ofrecer un servicio novedoso, que pudiera ofrecer un servicio que realmente impactara en el mercado, que fuera disruptivo. Entonces, la idea es esa, la idea es motivar un poquito el uso de estas tecnologías y creo que lo voy a plantear de tal manera que quede como que sembrada la semilla para que ustedes puedan seguir escarbando y que eventualmente pueda dar un fruto. Hace algún tiempo, por ahí salió un caso de uso de una tienda en Estados Unidos que se llama Target. Y esta tienda, como muchos otros almacenes de microservicios, pues lo que hace es obviamente vender bienes, ¿no? Pero reúne datos de sus clientes. ¿Para qué reúne los datos de sus clientes? Pues precisamente para tratar de intuir sus comportamientos de compra, sus patrones de compra y por supuesto que tiene lo que son las direcciones, correos electrónicos, etcétera. Entonces lo que hace esta empresa es tratar de hacer un análisis de datos de tal manera que pueda orientar o dirigir publicidad bastante precisa a sus clientes para incrementar su campaña. Bueno, ¿qué pasó en esta ocasión? Pues que Target empieza a analizar los sistemas de inteligencia artificial, sus sistemas de Big Data, empiezan a analizar las transacciones de estos clientes y empiezan a enviar correos físicos a las casas y en una de esas llega a una casa donde vive un papá con su hija soltera, apenas empezando la universidad, y empieza la publicidad de Target a ofrecerle productos que tenían que ver con maternidad. En este caso, pues sí, algunos productos de belleza para futuras mamás, algunas cuestiones de uso diario de las mamás, etc. El papá sale muy molesto. Así como es posible que Target le esté dando esta publicidad dirigida a mi hija, que mi hija pues es una joven que apenas empieza a cursar la universidad y tratando de fomentar esta apertura de mente a una sexualidad totalmente activa, etc. Fúrico el papá, furioso. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Cuál fue la sorpresa? Que al pasar el tiempo, lo que sucedió pues nadie se lo esperaba. Y era que efectivamente su hija estaba embarazada. Entonces, esto nos habla nada más de la capacidad de estos algoritmos de inferir incluso información que ni nuestro alrededor puede a veces ser capaz de obtener. Entonces, vean la potencia, la capacidad de generar conocimiento a través de comportamientos de compra,
a través de históricos de cómo se comporta una persona. Incluso hay cámaras en lo que son los corredores que van analizando los hábitos, qué artículos se manejan más, cuáles son los artículos que se mueven más. Y toda esta cantidad de información se puede aprovechar, porque al final de cuentas, Target tenía como objetivo incrementar el número de ventas de su almacén. Muy bien, si pensamos desde el punto de vista tecnológico, ¿qué tendría que tener esta tienda para que esto sucediera? Evidentemente, yo creo que todos ustedes lo conocen o lo han escuchado hablar, pues bases de datos. Estas bases de datos pueden tener diferentes nombres de acuerdo a donde estén enfocadas. Puede tener de inventarios, de proveedores, de compras, pero particularmente para este escenario, en donde podemos aprovechar los datos para lanzar publicidad muy dirigida, pues nos interesan dos bases de datos en particular. Una es clientes y otra es ventas. ¿Por qué? Porque en clientes yo tengo la información física de mi cliente, sus hábitos de compra, etcétera, y lo relaciono al registro de qué es lo que ha comprado a través del tiempo. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y esto quién lo obtiene o cómo se puede obtener? Pues no nos veamos muy lejos. Yo creo que algunos de nosotros, si no es que todos, tenemos este tipo de artilugios en nuestra cartera o en nuestro monedero o en nuestras llaves, de tal manera que el almacén va llevando un registro de lo que tú compras, va llevando un registro de lo que te gusta, de tus gustos, de tus tiempos de compra, de tus periodos de compra, de los montos de compra, toda la información que está ahí. Imagínense cómo se puede aprovechar para ofrecer e incrementar, en este caso, la ganancia al almacén, ¿sí? Bueno, pues también eso, en conjunto con lo que es el análisis de grandes cantidades de datos, por ejemplo, las ventas. Vamos a analizar cuántas ventas puede haber en una tienda como Target. Bueno, estuve revisando algunas estadísticas y aproximadamente hay 2 millones de compradores por día. Imagínense cuántas transacciones se están registrando en un momento dado en Target, ¿sí? Entonces, si empezamos a analizar la cantidad de información exagerada que existe en una base de datos como es ventas y la cantidad de información que puede ser explotada a través de otra base de datos que es clientes, yo creo que empieza a conjuntarse este concepto que es Big Data, que por otro lado es esta cantidad enorme de datos, y lo que es inteligencia artificial o lo que es machine learning, es cómo puedo tener yo un modelo estadístico que aprenda de esos datos. Entonces, esta charla ha orientado a eso, a cómo aprovechar mejor la calidad y la cantidad de mis datos. Pues para empezar vamos a definir algunos conceptos muy, muy sencillos, como es Big Data. ¿Qué es Big Data? Pues es un término que evidentemente hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesamiento adecuado. ¿Por qué no normales o no tradicionales? Porque las tradicionales son las bases de datos comunes que conocemos, pero ya el entorno está brincando a mayores cantidades de datos. Y cuando la cantidad de datos se incrementa o se exagera, es más complicado su procesamiento. Y una realidad es que nunca antes en la historia del mundo ha existido tal cantidad de datos como la que tenemos hoy en día. Entonces la pregunta es bien clara, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué datos estás pensando tú que puedes obtener de tu día de negocio? ¿Cómo podemos explotar los datos que tú piensas obtener? ¿O hay datos que estás dejando fuera de la mira de lo que es el modelo de negocio? Yo creo que esas son buenas preguntas que podemos empezar a plantearnos para saber cómo aprovechar estos datos. Ahora, hay varias fuentes que yo puedo utilizar para obtener estos datos. Por ejemplo, sensores. En el 2017 estuve trabajando con Google tratando de obtener información de los sensores de los teléfonos celulares de conductores para tratar de predecir lo que era la calidad de las vías terrestres, la calidad de las carreteras. Entonces, sensores hay en todos lados. Aviones, evidentemente, generan una cantidad enorme de datos. Automóviles, datos de inteligencia artificial, transaccionales como compras, ventas, detección de fraude. Este concepto que es Internet de las cosas, prácticamente puedes acceder a un montón de electrodomésticos o a un montón de artículos tecnológicos a nuestro alrededor que tienen la capacidad de conectarse a esta red, videos, audios y redes sociales. Yo creo que si les preguntara a ustedes, bueno, ¿cuántas redes sociales se utilizan? Posiblemente me dirían 2, 3, algunos 4, 5. Veamos un poquito las estadísticas de las redes sociales. ¿Qué pasa en un minuto? ¿Qué pasa en 60 segundos en una red social? Si nos enfocamos en dos redes muy sencillas como es Facebook, tiene 1 millón de usuarios que se conectan a la red. En un minuto, 1 millón de usuarios se conectan y empiezan a navegar esta red. ¿Cuánta información hay ahí? Muchísima. La misma que genera el usuario, desde postear información, postear fotografías, postear videos. Si nos vamos a WhatsApp, hay más de 40 millones de mensajes enviados. Es una cantidad enorme, exagerada. Y así como podemos tener de Facebook, también podemos tener de YouTube, de Snapshot, de Netflix, etcétera. Es decir, solamente este es un pequeño panorama, una pequeña fotografía de lo que pasa en un minuto en una red social. Imagínense todo lo que se está concentrando de información y de negocio al aprovechar estos datos, solamente en el terreno de las redes sociales. Muy bien, la Big Data se identifica por 5 grandes Vs, ¿sí?
Y estos son el volumen. Son cantidades exageradas de información. Ustedes dirán, ¿y qué necesidad tengo yo de estar almacenando cantidades tan detalladas? Pues bueno, ahí puede estar la idea de negocio. Ahí puede estar cómo enlazar ese aprovechamiento de los datos para saber qué vender, cómo venderlo, a quién llegar, dirigir exactamente tu producto o tu servicio. Velocidad. La velocidad con la que se incrementa esta cantidad de datos es exagerada. Entonces hay que tener esa capacidad de estar recibiendo constantemente muchísimos datos. La variedad. Hay muchísimos tipos de datos, desde texto, música, video, audio, y nos podemos ir a cuestiones muy heterogéneas que constantemente tienen que ser almacenadas. La veracidad, que la veracidad tiene que ver con la calidad de los datos. ¿Qué tan bueno va a ser tu servicio, tu producto, si aprovecha los datos? Tendrá mucho que ver con la calidad de los datos que estés almacenando y sobre todo el valor, ¿sí? ¿Qué tanto valor podemos aprovechar de explotar estos datos? Entonces, las 5 Bs que definen Big Data son esas y también tienen algunos beneficios de poder implementar este tipo de tecnología, como es el desarrollo de productos y servicios. Evidentemente te generan nuevas ideas, el saber los patrones de consumo, los patrones de conducta, cómo se mueve, qué variables son las más explotadas, las reglas de asociación de los datos. Empiezas a generar ideas para ver qué productos nuevos puedes ofrecer. Mantenimiento predictivo, no esperas hasta que algo falle para poderlo arreglar. Tú estás constantemente monitoreando qué pudiera llegar a fallar en un momento dado o incluso tratar de identificar cuestiones anómalas en tu servicio. La experiencia del cliente, ahorita se vuelve un concepto que me gusta mucho, es algo que se llama churn, que básicamente es cuando alguien entra a una página, empieza a navegar en la página, pero no compra nada. Entonces, ese fenómeno tratan de mitigarlo, este tipo de algoritmos, es decir, ¿cómo le hago yo para que el cliente no abandone mi sitio y adquiere el servicio o compre el producto? Entonces, también esta experiencia de cliente se puede aprovechar a través del análisis de los datos. La gestión de riesgos, evidentemente, si tú sabes qué está pasando con tu entorno, si tú sabes qué está pasando con tu empresa en todo momento, tú puedes tener diferentes rutas para ver cómo vas a resolver un potencial problema. Ahorro de costos, a la larga es mejor estar consciente de lo que pasa a tu alrededor, de que está reparando daños. Y sobre todo, se vuelve muy competitivo. Te vuelve sumamente competitivo al aprovechar todos los datos que están a tu alrededor. Ahora, cuando hablamos de datos, hay diferentes tipos de datos, ¿sí? Poco a poco voy a ir enlazándolos, poco a poco voy a ir tratando de darles algunos conceptos que posiblemente hayan escuchado, pero que a lo mejor no entran dentro de una pintura completa. Bueno, este es el momento de tratar de enlazarlos. Tenemos 2 tipos de datos. Son datos estructurados y datos no estructurados. Cuando ustedes hablan de bases de datos, generalmente hablamos de bases de datos estructuradas, ¿sí? Las bases de datos tradicionales son los datos que todo el mundo conoce, que tienen una estructura, se guardan en tablas, y hay diferentes software que ahí menciono para poder procesar o explotar estos tipos de datos. Hay tipos de datos no estructurados, que es donde reside la verdadera riqueza de lo que tú puedes hacer con este Big Data. Y también hay diferentes tecnologías que pueden ser usadas para aprovechar esa parte no estructurada de los datos. Este tipo de estructura o no estructura se aprovecha de diferente manera. Generalmente los datos estructurados son más para análisis cuantitativo. Son variables que tienen un número, una frecuencia, una periodicidad que tú puedes analizar. Los datos no estructurados no tienen esta capacidad, más bien es cualitativa. Y aquí viene uno de los primeros conceptos. Cuando el dato no estructurado es esta parte cualitativa, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer lo que es data mining. Posiblemente lo hayan escuchado, que es explotar mis datos para ver qué patrones están ahí que yo pueda aprovechar. Entonces, aquí empezamos a ver, data mining está relacionado a datos no estructurados dentro de mi Big Data. También la forma de almacenarlos es diferente. Lo que es estructurado se almacena en estos data warehouses, como se le conoce, bases de datos enormes. Los no estructurados en data lakes, si de repente escuchan a ustedes el nombre, un data lake, es básicamente un repositorio para datos no estructurados. También los datos estructurados residen en una forma que se puede buscar, que es fácil para los algoritmos el buscar, un nombre, una dirección, una tarjeta de crédito. Y los no estructurados, pues vienen en cualquier tipo de formato. Esa es la belleza y la complejidad de esos datos, que puedes tener diferentes tipos de formato, como puede ser media enriquecida, o actividades en redes sociales, o texto, o imágenes, o video. Entonces, se vuelve mucho más complejo, pero mucho más rico. Y aquí viene una estadística que a mí me impactó, que es qué porcentaje de datos en las empresas son estructurados o no estructurados. Pues bueno, el 80% se estima que de los datos que realmente van a impactar el negocio son no estructurados. Es decir, esta es la importancia de Big Data. El negocio tradicional, la empresa tradicional, se enfoca en los datos estructurados.
pero solamente se está enfocando en el 20% de su capacidad de procesamiento. El 80% no lo estamos analizando o se está quedando fuera del focus. Entonces, en eso reside una de las bellezas y una de las fortalezas de Big Data, que podemos tratar de aprovechar toda la información que nuestros clientes, que nuestro entorno, que los sensores, que los comportamientos me están generando. Muy bien. Hay diferente tecnología que se puede utilizar para Big Data. Y ustedes posiblemente van a escuchar principalmente dos. Hadoop, que utiliza una técnica que se llama MapReduce para tratar de separar en diferentes pedazos los diferentes archivos enormes que va a procesar y luego los mapea a diferentes servidores y luego los procesa y te da una respuesta. Y por otro lado está Spark. Y Spark trabaja en memoria y es mucho más rápido que Hadoop. Entonces, esas son decisiones de diseño que van a tener ustedes que tomar en algún momento, si irse por una tecnología o irse por otra. Muy bien. Entonces, ya tienes tu idea de Big Data, sabes que requerimos ciertos repositorios para poder almacenar y procesar estos datos. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues podemos aprovechar otro contexto que es la nube. ¿Qué es la nube? Pues estas redes de servidores remotos hospedados en Internet donde tú puedes almacenar, administrar y procesar datos. Nombres comunes que seguramente ustedes han escuchado. AWS, Amazon Web Services. Amazon no solamente vende productos, también vende servicios en la nube. Google Cloud. También tiene otra serie de características o de software que te pone a disposición. Azure, de Microsoft, o Linux, y son muchos más. Entonces, la nube es esta tendencia de ahora que tú ya tienes tus datos almacenados en estos repositorios eficientes de información, pues ahora cómo puedes ponerlos distribuidos, cómo puedes explotarlos. Bueno, pues tenemos este tipo de tecnología también cerca de nosotros. Hay algunas ventajas de utilizar la nube. Por ejemplo, si tenemos nuestras aplicaciones o nuestros datos en la nube, pues básicamente podemos promover la colaboración con colegas, con socios. Fácilmente todo el mundo puede tener acceso a la movilidad, una capacidad ilimitada para almacenar información, seguridad. Básicamente contratas tú la nube como un servicio que se paga un monto muy reducido por uso exclusivo de la nube, depende de algunos de estos distribuidores. ¿Qué tan difícil es hacer esto? Es sencillo. Por ejemplo, yo aquí muestro alguna forma de configurar. Entras a AWS, que es Amazon Web Services, tú creas tu cuenta, empiezas a configurar qué tipo de servidor quieres un servidor sencillo, empiezas a darle clic aquí, clic acá, empiezas a decir qué tipo de sistema operativo necesitas, en cuál versión, y luego te ofrece los precios, que los precios me parece que son bastante accesibles. Muchas veces te da precios por mes, $10 por mes, a mí me parece que es bastante accesible para un negocio, por ejemplo. Te da ciertas capacidades, tú puedes incrementar las características de procesamiento que tú necesites de acuerdo a las necesidades de tu negocio. A veces la nube la pensamos como que es esta cosa abstracta, carísima, que solamente países o empresas de primer mundo pueden acceder. La realidad es que no, que es económico y puede ser escalable. Es decir, si tú necesitas más procesamiento, más capacidad de almacenamiento, lo puedes ir escalando, lo puedes ir subiendo, de tal manera que nunca te quedes limitado, ¿sí? Entonces, esto es la nube, y la nube también te permite otro tipo de acciones, como lo que es el Business Intelligence. Ok, ya tengo datos, los tengo en la nube, mi equipo de colaboradores y socios, todo el mundo está engranado trabajando en esta tecnología. También hay suites que lo que te permite hacer es analizar esos datos para tratar de sacar insights. Insight es aquella característica que tú vas a poder monetizar, que tú vas a poder aterrizar sobre tus datos. Y hay diferentes plataformas. Una puede ser Grafana, que es de código de open source. Tú la puedes instalar sin ningún problema. Básicamente son como dashboards que te están monitoreando variables de tus diferentes procesos. Tú puedes estar viendo ahí comportamientos en tiempo real. Otro es Tableau, que Tableau lo que hace es tratar de inferir cómo intervienen o cómo juegan las diferentes variables dentro de un fenómeno que tú estés interesado en analizar. Entonces, estas suites existen y podemos aprovecharlas precisamente para que puedan ustedes conocer más sobre el negocio, cómo capitalizar, cómo hacer un modelo de negocio mucho más robusto, mucho más resiliente, mucho más flexible, mucho más incluso fuerte en el sentido de la competencia, de cómo sacar esa ventaja competitiva. Entonces, cuando yo tengo todas estas tecnologías, viene una pregunta muy interesante, que básicamente es, tengo diferentes conceptos, diferentes formas de procesar, tengo diferentes opciones, y posiblemente yo pueda acabar en una situación de este tipo. Aquí yo muestro una nube con diferentes nodos, donde cada nodo representa una aplicación, y puedo tener totalmente un desorden, en el sentido de la palabra visual, pero
una forma de interactuar compleja entre diferentes aplicaciones o tecnologías en mi negocio. ¿Cómo le hago para yo tener orden sobre esto? El siguiente concepto, después de conocer un poquito de Big Data, después de conocer un poquito sobre lo que es la nube, se llama ETL. Y ETL lo que va a hacer es tratar de darle orden a toda esta capacidad o esta cantidad enorme de aplicaciones o de software que tú tienes en tu empresa. Entonces, este ETL es un acrónimo. Básicamente significa extract, transform y load, que es, vas a extraer información de tus repositorios que pueden ser muy diversos, vas a transformar toda esa información y después vas a cargarla para tratar de que haga sentido de alguna manera. Y dentro de ETL, que es un proceso bastante común en empresas que ya se están trasladando totalmente a la nube, tenemos diferentes tecnologías. Por ejemplo, una puede ser Kebola. Y en Kebola lo que tenemos es una plataforma en común en donde interactúas con diferentes aplicaciones y Kebola va tratando de administrar esas interacciones de tal manera que tú puedas ir armando cuál será la mejor configuración para ti como empresa. Es decir, tú te vas a quitar la complejidad de tener que administrar tantas aplicaciones tan diferentes y Kebola lo va a hacer por ti. Entonces, Kebola es esta parte de ETL. Tenemos más aparte de Kebola. Por ejemplo, hay una que se llama Hebo. Entonces, va a depender mucho de las características de lo que quieras hacer. Ustedes preguntarán, ¿qué tan complejo es esto de configurar? ¿Qué tan complejo es esto de usar? La verdad es que son muy, muy, muy amigables. Por ejemplo, Kebola te permite que hagas cosas a gran detalle. Básicamente todo es visual, todo es con clics, como lo de Amazon Web Services, donde tú tienes que dar clics aquí, clic acá para ir armando un servidor, para abrirlo, para darle capacidad. Es igual en este tipo de plataformas. No se requiere realmente capacidades de código. No se requiere que la persona que lo quiera utilizar o administrar sea totalmente experta en el área de tecnología. Entonces te van facilitando la implementación o la integración de tecnología y de técnicas a través de su software. Y entonces ya después tenemos la figura completa. Es decir, tenemos lo que es un usuario, que el usuario puede estar usando tu página web, puede estar usando tu aplicación móvil. Ese usuario va a estar ingresando información. Muchas veces la información no es solamente la que ingresa a través de un formulario, sino datos de comportamiento, a veces con las cámaras, a veces con los sensores. Esa información se va a guardar en bases de datos que ya sabemos que hay no estructuradas y estructuradas. Después de ahí, agarramos lo que es la plataforma ETL, ya sea Kebola, Hebo, o muchísima, o cualquier otra que puedan ustedes elegir de esa plétora que hay ahí en esa rama. Después vamos a hacer lo que es Big Data, que básicamente tenemos Hadoop y tenemos Spark. También está otro competidor que es Snowflake. Después hacemos analítica de datos para tratar de inferir un poquito qué es lo que está pasando y finalmente ahora sí podemos tomar decisiones. Y tomar decisiones, pues obviamente es cómo voy a explotar, cómo voy a llevar algo bastante ejecutable, un insight que los datos me están diciendo, ¿sí? Entonces, para esto también se utiliza un proceso que puede aprender de los datos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues algo que se conoce como Machine Learning. Yo creo que esta imagen ahí a mí creo que captura con mucha fidelidad el concepto de Machine Learning. Es una rama de inteligencia artificial que se basa en la idea de que los sistemas pueden aprender de los datos. Entonces, Machine Learning, como su nombre lo dice, pues básicamente es la computadora o un algoritmo que va a aprender a partir de los datos que le presentemos. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y la programación tradicional? Bueno, pues la diferencia es que la programación tradicional, si se fijan, la parte trascendental, la parte importante de esa programación, pues tiene que ver con el código. Es decir, el código que un ingeniero pueda ahora sí que programar para que la computadora haga cierta actividad. Ese código recibe unos datos, los transforma y los muestra. Esa es la parte clave de la programación tradicional que generalmente los ingenieros en sistemas, los ingenieros en computación suelen hacer. ¿Cuál es la parte de Machine Learning? Pues la parte de Machine Learning es que lo importante no es el código, sino los datos. Si se fijan en el esquema de la parte derecha, pues ya tenemos un conjunto de datos, un conjunto de comportamientos que yo puedo codificar en alguna manera. Ese comportamiento va a entrar a una computadora, a un proceso, y el proceso va a aprender a partir de esos datos, y después de que aprenda, pues te va a dar una salida. Entonces, el enfoque es muy diferente. La programación tradicional se enfoca en el código. La programación de Machine Learning se enfoca en los datos. Entonces, vuelvo a hacer hincapié. ¿Qué necesitamos para poder generar un modelo que aprenda de manera eficiente, de manera correcta de los datos? Necesitamos Machine Learning. Necesitamos esta capacidad de darle datos de calidad
a uno de estos algoritmos para que puedan aprender. Ustedes me podrían preguntar, pero suena muy complicado. De hecho, cuando yo he platicado con personas que les platico un poquito sobre lo que es una red neuronal, que es uno de los algoritmos, uno de los procesos más conocidos dentro del área de Machine Learning, les suena bastante abstracto. Porque una red neuronal, al final de cuentas, hace referencia a lo que nosotros como seres humanos, a lo que los mamíferos tienen como corteza cerebral, pero dentro de la computadora, ¿cómo puedo yo pensar que es una red neuronal? Pues bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo luciría una red neuronal codificada. Si se fijan aquí es bastante simple, son 5 o 6 renglones de código y el código es bastante legible. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es, voy a construir un modelo, ese modelo se va a llamar de cierta manera, va a tener tantas neuronas, que son los números que vienen ahí, va a estar prendida o apagada la neurona de acuerdo a cierta función de activación que también está ahí. No, más que programación, es ir solamente detallando las capacidades o las características que tú deseas que tu red neuronal tenga. Entonces, este es un ejemplo de cómo crear una red neuronal. Entonces, no es esa gran abstracción que solamente los iniciados o solamente los expertos en el área de la computación pudieran hacer, sino básicamente está a disposición de cualquier persona que quiera meterse a ver cómo se configura una red neuronal. Entonces, esta red neuronal es uno de los algoritmos más populares dentro del área de Machine Learning. Y de hecho ha roto récords en cuanto al tipo de scores, el tipo de puntajes que ha obtenido para reconocer ciertos objetos, si es una tarea visual, o para generar textos, si es una tarea de procesamiento del lenguaje natural, o para resolver tareas que tienen que ver con clasificación. ¿Sí? Hay más algoritmos, no es el único algoritmo de la red neuronal. Por ejemplo, otros algoritmos que también son muy exitosos, hay uno que se llama XGBoost, que lo que simula es una serie de árboles de decisión. Un árbol de decisión es muy parecido a lo que sucede cuando ustedes hablan a un call center o cuando los atiende un conmutador en una línea, que hablan, les va haciendo preguntas. Si usted quiere hacer esto, vaya, presione tal número. Si usted quiere hacer esto, presione tal número. Y esas decisiones que va tomando en cada paso, al final del día te van llevando a un destino, que ese destino es el que deseablemente tú estarías buscando. Bueno, el árbol de decisión es muy parecido. Para que tú puedas clasificar los datos, el dato va a empezar a tomar decisiones, o vemos que el dato toma decisiones de tal manera que llegue a una hoja final, y en esa hoja se le asigna lo que es la predicción, se le asigna lo que es el score, lo que se esté buscando. Entonces, el XGBoost es uno de esos modelos que funciona en base a árboles de decisión. Si lo que queremos es procesar datos del lenguaje natural, lo que se utiliza mucho ahorita es algo que se llama transformers. Ese se va a quedar muy grabado porque el nombre está muy interesante. Y un transformer no es otra cosa más que redes neuronales apiladas una arriba de la otra, que lo que hace es tratar de transformar el texto que tú le vas insertando, o si es audio, y lo va codificando, y después decodificando dentro de su estructura. La idea es tratar de dar a entender el lenguaje matemático a la computadora para que haga procesos y relacione ese tipo de representación con algo que tú andes buscando. Bueno, lo que es el transformer resuelve tareas como lo que puede ser preguntas y respuestas, por ejemplo, lo que son bots, que de repente tú puedes estar interactuando de manera digital con un bot que te contesta cosas coherentes, o que tú quieres analizar lo que los usuarios ponen en tu sitio web a través de los diferentes reviews o preguntas de manera automática, quieres relacionar si esa pregunta que algún usuario hizo ya se ha hecho con anterioridad o si ya se contestó. Si tú lo que quieres hacer es analizar lenguaje, se puede utilizar lo que es un transformer. Entonces vamos a tratar de enlazar o tratar de asociar estas ideas para cada una de las tareas que ustedes quieren resolver o que ustedes quieren presentar. Entonces esos son modelos, acuérdense. Tenemos la red neuronal, tenemos el XGBoost, tenemos lo que es el transformer. Una de las críticas del área de Machine Learning tiene que ver con la interpretabilidad. Y básicamente por interpretabilidad me refiero a esa capacidad de un modelo de poder ser explicado por una persona. Por ejemplo, si Ciudad de Negocios es una empresa financiera que lo que trata de hacer es otorgar créditos, ustedes pueden generar un modelo de Machine Learning que lo que haga es recoger información de las personas que atienden a solicitar el crédito para que al final el modelo diga si se le va a otorgar o no se le va a otorgar el crédito. El punto es de que si ustedes al final o su modelo al final deciden no otorgar el crédito, ustedes deben dar una explicación y que la persona la pueda entender de por qué no se le está otorgando el crédito. Muchas veces utilizamos una red neuronal, la red neuronal es un tanto opaca para este tipo de tareas. Es decir, la red neuronal solamente les va a decir que no se le va a otorgar el crédito, pero no les va a decir las razones por las cuales no se le va a otorgar. ¿Por qué? Porque son números. No se pueden explicar por qué este score está al número, por qué este score está al número, no se puede explicar. Son números que van teniendo diferentes transformaciones. Pero hay modelos como lo que es un árbol de decisión,
donde sí se puede explicar, que es un poquito más interpretable o un poquito más claro. ¿Cómo funciona este árbol de decisión? Pues solamente se va preguntando sobre cosas, en este caso del aspecto financiero de la persona, para que pueda ir a la rama o a la hoja que requiere, ¿no? Si la edad es tanto, si percibe tanto de sueldo, si tiene una casa propia, si tiene un vehículo propio. Entonces, en todo momento tú puedes rastrear lo que es la ruta que tomó tu árbol de decisión para llegar a una hoja. Entonces, en ese momento se vuelve interpretable. Entonces, también hay modelos dentro de inteligencia artificial que permitan esta interpretación. Entonces, si tu modelo de negocios, si tu idea de negocios requiere de un algoritmo interpretable, un árbol de decisión puede ser la mejor opción, ¿sí? Ok, suites para hacer machine learning o para hacer inteligencia artificial. Hay varios. Yo le recomiendo estos que tengo aquí. Uno que se utiliza mucho para procesar datos se llama Pandas. Y ese Pandas todos son de uso libre. No tienen que pagar por ellos. Funcionan con Python. Python es un lenguaje de programación bastante sencillo, pero muy poderoso. Entonces, con Pandas pueden hacer diferentes transformaciones a sus datos, extraerlos, asociarlos, calcular cosas. También el Scikit-learn lo que hace es una librería de Python que ustedes pueden aplicar los algoritmos que les acabo de decir, que son la red neuronal, el XGBoost, los transformers o los árboles de decisión, pueden jalarlos de este tipo de librerías para poder usarlos. R es una opción a Python. Es otro lenguaje de programación también orientado más al análisis estadístico de los datos, que también les permite procesar y extraer el conocimiento acerca de esos datos que ustedes tienen por ahí. Lo que es Jupyter, que es un entorno de programación bastante visual. Pues, si ustedes quieren programar ahí, lo pueden hacer, es libre. Librerías como TensorFlow, Keras, PyTorch, todo esto está a disposición, es libre. Es decir, ustedes lo pueden utilizar sin pagar una licencia y pueden hacer machine learning con este tipo de software. Ya hay plataformas también en internet que se pueden utilizar como machine learning como servicio, es decir, que ustedes pueden crear una cuenta, pueden pagar también cantidades bajas por utilizar modelos o construir modelos de machine learning que están en la nube precargados para ustedes. Es decir, muchas veces la idea de mi negocio no es precisamente el construir un modelo de machine learning para explotarlo. Básicamente eso es algo que yo doy como una parte alternativa a lo que es mi flujo central de datos. Bueno, pues contrato esta parte de la nube, como lo que es el Amazon SageMaker, lo que es el Data Robot, el Google Cloud. Tienen herramientas donde básicamente te permiten ellos que acá arriba funcione todo, que acá en los servidores distribuidos funcione lo que es la inteligencia artificial y solamente tú manejas datos, mandas datos y recibes datos. Mandas datos de tus clientes o mandas datos de tus transacciones o mandas datos de tus sensores y recibes la predicción, recibes el análisis, recibes el estudio, recibes el procesamiento que tú andas buscando. Entonces también es el machine learning como servicio. Entonces estamos en una época en donde tenemos muchísimas opciones. Tenemos muchas opciones para procesar datos, tenemos muchas opciones para poder explotar datos. La pregunta es cuándo vamos a empezar a hacerlo. Pero entonces, como les he dicho, la idea de esta charla es ponerle nombre y apellido a las tecnologías que están e incluso a cómo funciona de manera, aunque sea muy básica, que saben lo que es la nube, o que podemos acceder a ellos, o hacerlo de manera local, como lo que son las librerías que mencionaba hace algunos momentos. Una idea en particular muy interesante, que a mí me parece que también vale la pena el presentárselas aquí, se llama AutoML. ¿Qué es AutoML? Significa Auto Machine Learning. Muchas veces las personas que quieren acceder a construir modelos de inteligencia artificial no son expertos en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no saben por dónde empezar, no saben qué hacer. Bueno, pues estas herramientas que les presento ahí hacen todo por nosotros. No necesitamos conocer nada de los algoritmos, solamente accedemos a esas plataformas y esa plataforma te busca el algoritmo, te busca el tipo de procesamiento que va a realizar y te da la salida que tú estás buscando o que tú quieres al final de cuentas producir. Entonces, este Auto Machine Learning viene a revolucionar gran parte de muchas cosas, porque ya no necesito ese ingeniero en software, ya no necesito esa persona conocedora que me va a ayudar a explotar y a manejar todo ese tipo de información, sino que esta plataforma ya existe. Entonces yo puedo acceder a ellas y puedo hacer que la máquina lo haga todo, sin preocuparme yo por tomar decisiones que a lo mejor un experto sí tendría que tomar. Entonces este de Auto Machine Learning ya existe y ustedes pueden ingresar a cualquiera de las plataformas e incluso hay versiones de prueba. Ustedes pueden crear una versión de prueba en alguna de ellas y tratar de jugar un poquito con algunos datos que puedan tener, qué les está diciendo, qué patrón tienen sus datos que no han sido descubiertos, cómo puedo generar nuevas ideas. Entonces, está genial. Esto de Machine Learning y de Auto Machine Learning me parece una idea muy interesante para explorar. Como les había comentado, la charla, pues obviamente ya les presenté bastante tecnología
de lo que es cloud computing, de lo que es big data, de lo que es machine learning, pero ustedes me van a decir, bueno, pues suena interesante, suena padre, suena como que algo que se puede explorar, pero les traigo un ejemplo, algo que estamos haciendo actualmente, y me parece un ejemplo sumamente interesante, espero que también a ustedes les guste. No sé si a ustedes les gustan los deportes. En este caso estamos analizando información de la NBA, información que se da día con día de la NBA. Entonces, el objetivo de hacer esto es tratar de ver qué nos dicen los datos. ¿Qué nos dicen los datos de los puntos, de los rebotes, de los juegos, de las fechas, de los días de descanso, de todo lo que se genera en un mundo deportivo? ¿Cómo se puede aprovechar para hacer un análisis y entender el deporte primero desde un punto de vista matemático y después tratando de verlo como negocio? Entonces vamos a ver esta aventura, está muy interesante. Entonces vamos a utilizar lo que es Machine Learning para hacer algo que se llama Sport Trading. No sé si han escuchado ese concepto. Básicamente queremos sacar, predecir qué equipo va a ganar en un encuentro y utilizar esa predicción para ver si se puede monetizar de alguna manera. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar Machine Learning para hacer esto. La NBA tiene ya historia, tiene grandes cantidades de datos, tiene muchos repositorios de datos. Ya hay diferentes épocas que esos repositorios de datos se han utilizado para hacer diferentes cosas. Por ahí le llaman, me encontré esta diapositiva, le llaman las Dark Ages, o así como que la época oscura de la NBA. ¿Qué datos se utilizaban? Estamos hablando de los 50s a los 70s. Pues se utilizaba que los puntajes, qué jugadores comenzaban a jugar, es decir, el cuadro titular, los puntos, los rebotes, las asistencias, y se trataba de hacer un poquito de análisis con esos datos. Después viene lo que es la era de la caja, que básicamente son estas cajas de estadística donde reportan a qué horas jugaron, dónde jugaron, quién era el local, quién era el visitante, si perdieron balones, etcétera. Y esto es la época intermedia, que es, se empiezan a aprovechar algunas estadísticas extra a las tradicionales. Y actualmente la NBA es uno de los deportes que tiene una capacidad de generar información sorprendente, al grado de que muchos de los equipos tienen ya cámaras estratégicamente localizadas o grabando lo que da la duela para ver los jugadores incluso cómo se mueven o cómo se mueve la pelota, de qué ángulo tira un jugador y de qué ángulo o de qué posición puede ser más efectivo, cómo se mueven los rivales. Entonces, todo este tipo de información que ya está incluso siendo recibida por cámara, se empieza a analizar para ver patrones de conducta dentro del juego. Entonces, tiene grandes cantidades y yo creo que es un bonito caso de estudio para esto de data mining, lo que tiene que ver con Big Data y Machine Learning. Muy bien. Cosas interesantes que empezamos a identificar o que se empiezan a identificar. Por ejemplo, se hace un análisis de tiros de tres, los que son los 3-pointers. ¿Cuántos, si hay una tendencia entre temporadas, es decir, entre más ese presente se genere la estadística comparada contra, no sé, hace algunos años, ¿se tira más de tres ahorita o se tira igual? Uno pensaría que a veces las estadísticas van a seguir una línea totalmente horizontal, que no hay alguna tendencia. Bueno, pues lo que se empieza a fijar o lo que empieza a arrojar este análisis es que ahorita hay más tiros de tres que lo que había en vamos a llamarle en la antigüedad, hace 10 años, hace 15 años. Es decir, hay una tendencia a tirar más o a hacer más tiros de tres. ¿Sí? Esto es algo como se le ha llamado la revolución de los tiros de tres y esa es un poquito la analítica de datos que se puede observar. Es decir, los equipos en general tienden a buscar más al jugador que tira de lejos, tienden incluso, la parte de la derecha, está lo que es el tamaño de los jugadores que tiran de tres. Generalmente pensaban, o hace algunos años, que los jugadores altos, los jugadores grandes, pues eran más bien para posicionarse abajo del tablero, a tratar de buscar un rebote y analizar, hacer alguna jugada corta de 2 puntos, de 1 punto, si era tiro libre, etcétera. Pero conforme ha pasado el tiempo, también empezamos a ver que esos jugadores altos, grandes, también empiezan a tirar más de 3. Es decir, esta revolución de tiros de 3 es una realidad. Y este tipo de hallazgo te lo da el análisis de los datos. Es decir, podemos ver que el estilo de juego de la NBA ha cambiado. Entonces, este es solamente un ejemplo de algo muy sencillo como para ver cómo puede cambiar el patrón de tu negocio. ¿Sí? Si tu negocio empieza de cierta manera, empezamos a analizar cómo se va comportando a través del tiempo y se puede dar el caso de que muchas veces las razones por las cuales un negocio truena es porque no se apreció una tendencia en un comportamiento. Puede ser un comportamiento hacia adentro de la organización o puede ser un comportamiento hacia afuera de la organización. Pero el punto es de que si yo estoy analizando las tendencias y cómo se está comportando esa variable, yo puedo tomar decisiones. Yo puedo tomar, de alguna manera, o diseñar una estrategia completa para ver cómo aprovechar ese tipo de tendencia. Bueno, pues aquí lo que tratamos de hacer es hacer un poquito de analítica de datos. Entonces, el objetivo de este proyecto
es diseñar una estrategia de Machine Learning para predecir con mayor exactitud los resultados de un juego de la NBA en comparación a una casa de apuestas. Si ustedes saben, la casa de apuestas lo que hace es también analizar datos de los equipos, también analizar este tipo de conductas, quién juega, las estadísticas, etcétera, y te da lo que es un momio. Tú puedes ir a apostar a favor o en contra de un equipo y de acuerdo al equipo al que le apuestas tienes una probabilidad de ganar, pero también un monto que puedes ganar o que puedes perder. Bueno, la idea de este proyecto es ver si un modelo de Machine Learning podemos vencer al casino, a una casa de apuestas. Entonces empezamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Recolectar datos. A recolectar datos, pues tenemos que irnos a un sitio libre de la NBA y la NBA nos proporciona, tiene una cantidad enorme de estadísticas por equipo. Por ejemplo, yo aquí muestro un listado de equipos, ahí les muestro nada más 3, lo que es Atlanta, Lakers o Knicks, pero ahí están todos los equipos. Y si ustedes abren ese archivito, si ustedes le dan clic a ese archivo que es un CSV, que es un archivo separado por comas, así es el formato, ven lo que tiene, lo que está en la pantalla de la derecha. Un montón de números separados por coma. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que preprocesar estos números. Una vez que yo lo agarro con Pandas, que es la librería que yo les comentaba para procesar estos datos, es que yo puedo ver esta parte de una tabla un poquito mejor formada, que tiene incluso ahí unos aritos o unos anillos alrededor de ciertos números. Esa tabla ya puede ser un poquito más entendida por mí, leída por mí, de alguna forma yo puedo tomar decisiones sobre esas variables. Esas variables que yo tengo ahí como enmarcadas, se le llaman características. Son las características de mis datos. Bueno, pues esas características son las que yo voy a meter a un modelo de Machine Learning para que el modelo analice y asocie cuando se encuentran dos equipos, agarro sus características y como yo ya tengo el histórico de toda la temporada, trato de asociar ese histórico, quién ganó, a esas características. Entonces el modelo que va a aprender, por eso se llama Machine Learning, es a tratar de identificar qué patrones hacen que un equipo gane a la hora de enfrentarse. Entonces estamos con la temporada actual, 21-22, la temporada empezó por ahí de noviembre, acaba en mayo, entonces tenemos los datos desde noviembre hasta este momento que el algoritmo está entrenando, ¿sí? Entonces tenemos un esquema más o menos parecido a esto. Tenemos los datos de todos los equipos, tenemos un modelo de Machine Learning que empieza a encontrar relaciones entre los datos de esos equipos y empieza a identificar patrones en esas relaciones. Entonces, al final, va a tratar de predecir los encuentros del día de hoy, quién va a ganar. Es lo que yo quiero saber. Muy bien, pues les voy a poner aquí un día como ejemplo, que es el 16 de marzo de 2022, y ahí tenemos diferentes equipos. Hubo un total de 12 juegos ese día, y ahí tenemos quién contra quién. Evidentemente, pues ahí ya te marca un poquito el resumen del juego, pero en su momento pues no sabemos quién iba a ganar, ¿no? Entonces, corrimos el algoritmo de Machine Learning y el algoritmo nos dice, es la salida. En la parte derecha dice Atlanta, puede ganar con un 55% de probabilidad, Filadelfia con un 54%, Denver con un 66%, y así te vas por toda la historia o todo el histórico de tus predicciones. Y todos esos equipos que me dicen que voy a ganar, yo acá voy a la casa de apuestas y digo, va a ganar este, va a ganar este, va a ganar este, va a ganar este. Y al final hago un análisis, ya después de saber de que ya se terminó, qué fue lo que sucedió, y el modelo de Machine Learning al final tuvo este desempeño. Es decir, de 12 juegos posibles, le dio a 10, lo cual me ofrece pues una ventaja, ¿no? Una capacidad de predecir incluso qué puede suceder en un encuentro deportivo. Esto es un experimento real, ¿eh? No crean que les estoy platicando algo que se me ocurre que pudiera funcionar, no. Esos son datos que nos arroja ya el modelo ahorita operando. De hecho, ya estamos sacando estadísticas de todos los días y esto es lo que dio para esa fecha. Podemos hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, si se fijan en la tabla de la parte derecha, tengo unas probabilidades como porcentajes. ¿Qué pasa si yo solamente le pongo atención a probabilidades que son mayores a cierto porcentaje? Por ejemplo, mayores a 50%, que yo diga, estoy seguro que este equipo va a ganar, si solamente mi criterio es mayor a 50%, el modelo tiene una predicción de 67%. Es decir, de 100 juegos, le va a dar a 67 correctos. Pero si mi estrategia es mayor al 60%, obviamente el porcentaje de acierto sube a 75%. Si yo digo, solamente me interesan aquellos juegos que el modelo me diga que es mayor al 70%, pues subo al 86%. Y mayor al 80%, el 100%. Es decir, tú puedes jugar con ese tipo de análisis de datos para saber dónde puede ser mayor probable que obtengas una ganancia frente al casino. Pero este no es el objetivo del proyecto. Yo les he dicho, bueno, ¿cómo se comportaría esto frente al casino?
Al final del día me interesa saber si puedo tener una ventaja competitiva porque mi modelo de negocio dice que yo quiero tener un sport trading, que es lo que yo quiero vender el servicio, y quiero que mi modelo sea predictivo. Al final del día quiero ser predictivo, entonces quiero ver si le puedo ganar al casino. Pues bueno, comparamos lo que es el desempeño del modelo, que dice Our ML Method, contra el Sportbook, que es uno de los casinos, y esas gráficas que están ahí cada vez que hay un juego es un punto. Y cuando hay muchos juegos se va formando una caja. Entonces, esa caja me va a decir la distribución de las salidas de los juegos, es decir, más o menos cómo se comportan en la probabilidad de ganar o de no ganar. La parte del eje de las izquierdas tengo la probabilidad, se fijan, va de 0.5 a 0.9 la de arriba y de 0.6 a 0.8. Entonces, básicamente, entre más alta esté la parte azul, la gráfica azul, es mejor que la gráfica del casino. Es decir, nuestro algoritmo vence efectivamente al desempeño del casino. Entonces, este es un ejemplo de cómo un algoritmo basado en Machine Learning, de inteligencia artificial, utilizando Big Data, utilizando las suites como esta de Pandas, Python, puede aprovechar datos que están libres en Internet para generar un modelo de negocios que puede ser orientado a sport trading. Entonces, solamente es nada más para tener una ligera impresión de cómo luciría ya un modelo funcionando. Entonces, a mí me gustaría, evidentemente, responderles a ustedes preguntas. No sé si por ahí haya alguna inquietud. Les agradezco mucho la atención a esta charla. Sé que son algunas ideas que he esbozado, he tratado de ser claro, he tratado de ser un poquito detallado. La presentación va a estar disponible por si la quieren ustedes después ya analizar, después darle seguimiento. Está totalmente gratuita. Me pueden mandar un correo y se las puedo reenviar sin ningún problema. Y si quieren entrar en contacto para ver cómo darle forma a alguna idea que ustedes tengan, adelante. Por el momento, les agradezco y estoy abierto para la sesión de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente plática, muy, muy interesante. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una aquí en el chat. Abrimos, les recuerdo, los participantes, si quieren, si pueden levantar la manita virtual para nosotros abrirles su micrófono en orden. Entonces empezamos con la primera. Dice, hola, soy analista de datos, economista y máster en blockchain. Quisiera comenzar mi consultoría en Big Data. ¿Cómo recomiendas comenzar y lograr los primeros clientes? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero es asociarse, tratar de tener una idea, aunque sea intuitiva, de las tecnologías que hay. En este caso, yo muchas veces se empieza por la idea general del proceso, ¿no? Por ejemplo, estos repositorios que te pueden ayudar mucho para analizar datos enormes, puede ser Hadoop o puede ser Spark. ¿Qué haría yo? Entrar en algún tutorial de YouTube que me diera así como que una introducción en 1 hora de qué es la tecnología y cómo se puede usar. Esto es como todo. Cuando yo quiero aprender a hacer algo, primero voy a empezar por lo más sencillo y poco a poco me voy a ir colgando algunos conceptos que yo vaya jalando ahí para empezar a explotarlos más. Entonces yo sugiero que algún tutorial de YouTube que profundice en este tipo de plataformas como Hadoop o como Spark. Después hacer el brinco a ETL, que ETL es esta capacidad, como lo que es el Kebolo, que es esta capacidad de software para tratar de extraer a partir de grandes o de situaciones heterogéneas de fuentes de información, hacer una sola plataforma y todas unirlas e integrarlas. Pero definitivamente yo sugiero ir a videos gratuitos de YouTube donde hay muchísima información y hay muchísima claridad de algunas ideas para empezar a explorar la tecnología. Ahora, una ventaja de esta tecnología es que mucha es abierta. Entonces, lo padre es de que no hay que pagar una licencia por utilizarla. Tanto Spark como Hadoop son abiertos. Entonces, ustedes lo pueden instalar, lo pueden utilizar, pueden hacer uso de él y no hay que pagar una licencia. Entonces, lo inmediato sería familiarizarnos con la tecnología. Es YouTube y videos tutoriales. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera comentar algo? Que hay un comentario de Luis Gabriel Hernández. Dice, muchas gracias, Luis, muy interesante. Tenía dudas sobre el data mining, pero lo explicaste justo cuando pensé en eso. Entonces parece que las dudas ahí del data mining que tenía está un poquito resuelta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que por el momento no hay alguna otra pregunta. Hacia aquí hay una de Cintia Martínez. Dice, ¿algún consejo personal que nos puedas dar a los que empezamos a emprender? Ver las tecnologías disruptivas. Ver, por ejemplo, uno de los bienes o de los activos que muchas veces no le ponemos atención
y espero haber sido enfático en este término, son los datos. Muchas veces yo tengo una idea de negocio, pero esa idea de negocio no necesariamente tiene que ver con datos. Quiero vender un producto, quiero dar un servicio, quiero hacer una aplicación, quiero vender algo. Pero no nos preguntamos cómo pudiera yo aprovechar los datos que se van a generar a través de ese modelo. Entonces yo creo que eso se lo deben preguntar en este momento. ¿Qué tipo de datos me gustaría obtener sobre el proceso que voy a construir, sobre el modelo de negocio que voy a construir? ¿Y cómo pudiera yo aprovechar ese tipo de datos para generar una ventaja competitiva? Entonces yo creo que estamos en el momento en donde podemos cuestionarnos qué datos nos gustaría y ver las formas de obtener esos datos, como yo les puse muy al inicio. ¿Cómo puedo yo obtener datos si yo soy una persona que tiene un almacén de productos? ¿Cómo puedo tener datos de cliente? Pues bueno, ofrezco una tarjeta que dé descuentos para los clientes que me compren constantemente y yo sé los patrones de compra de mis clientes. Entonces yo puedo empezar a ver las zonas en las que me compran, yo puedo hacer incluso segmentación del mercado. Si ustedes se van al súper, que es un ejemplo bastante específico, la distribución dentro de productos de los súper varía, o sea, no es la misma. ¿Por qué? Porque el patrón, el tipo de cliente que acude a una súper es diferente dependiendo de la zona. Por eso te lo da el análisis de los datos. Si yo solamente digo, voy a poner una tienda de autoservicio, eso nunca se va a convertir en algo que yo pueda explotar. Básicamente es qué datos puedo generar a través del proceso que me voy a dedicar y cómo puedo explotar esos datos para que mi negocio se vea fortalecido. Entonces yo creo que esa es una sugerencia que yo les pongo en este momento, que los datos jueguen un papel central, un rol central dentro de su proceso. Esa sería mi sugerencia. Ok, excelente aportación. Bueno, parece ser que es la última pregunta. Aquí preguntan acerca del video, si van a volver a verlo, si lo subirán a la página de YouTube o dónde se puede ver para analizar de nuevo esta plática. Sí, me comentó Luis que por ahí va a estar disponible la liga. Yo esperaría que nos hiciera, por favor, el favor de enviar un correíto con esa información, pero yo creo que sí está disponible. Creo que sí está, me confirmaron que sí va a estar grabado, entonces totalmente disponible. Sí, aquí está confirmando que el video se va a hacer llegar por medio de correo electrónico. Y la presentación es gratuita también. Mándenme un correo, gonzalezgurrola@gmail.com, y les mando la presentación sin problema. La idea es que este tipo de tecnología se distribuya, ustedes se familiaricen con estos nombres y empiecen a ver cómo armar su negocio a través de aprovechar toda esta infraestructura. Pati, ¿Sí? también para comentarles, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Aquí colaboro también con la UACH en el programa de preincubación de base tecnológica que estamos impulsando. Estuvo muy interesante la conferencia y sobre todo pues a todos los interesados por aquí que están buscando emprender en algo de base tecnológica. Hoy en día el programa de preincubación que está siendo impulsado por la UACH, por INDECH, por el Tecnológico de Monterrey, su metodología Estela, la UACJ y el Centro de Inteligencia Artificial. Tenemos un programa muy interesante que de hecho ya ingresó a 71 emprendedores en el grupo 1 y ahora estamos por ingresar a otros 50 emprendedores en este segundo grupo. Hay becas disponibles por parte de distintos entes gubernamentales que les van a poder permitir desarrollar no solo sus modelos de negocio, sino sus ideas tecnológicas, llevarlas a un nivel de desarrollo tecnológico de TRL2. Para los que no conocemos de esto, nos va a ayudar a que podamos llegar a una etapa de prototipo y que eventualmente podamos seguir avanzando, a lo mejor un programa de incubación, que también por ahí los estaremos referenciando, y que puedan llegar a un nivel donde realmente puedan comercializar o ya hacer experimentos con clientes reales. Para esto, al correo que nos dejaron, también van a estar recibiendo pues, mayor información, ya sea por parte de la UACH, por INDECH, por el TEC de Monterrey o por alguno de los gobiernos, para invitarlos. Esto dentro de la estrategia de Chihuahua Futura y de Chihuahua Innova, que también les comentaron al inicio, que pues pretendemos aumentar el volumen de startups en nuestro estado. Invitándolos que participen, que se sumen al programa, que se acerquen por ahí con la gente de la UACH, que se acerquen con la gente de las otras instituciones, pues para que puedan poder avanzar en sus emprendimientos de base tecnológica. De igual manera, les dejo también aquí el link por si
les dejo un link donde hay mayor información por si gustan revisarla para poderse registrar. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Y ahí está el link en el chat de parte de Andrés Guzmán de Indech. Bueno, y continuando para cerrar esta plática, queremos agradecer mucho a ti, doctor Luis Carlos González, y a nombre que te queremos entregar un reconocimiento a nombre de Chihuahua Futura y a nombre de Startup Chihuahua, el Tecnológico de Monterrey, la UACH, FICOSEC, Indech y Red Emprende Chihuahua. Chihuahua Futura, en coordinación con el ecosistema de emprendimiento de Chihuahua, otorgan el presente reconocimiento al Dr. Luis Carlos González por la impartición de la conferencia magistral Big Data y Machine Learning en el marco del programa de preincubación de base científica y tecnológica. Chihuahua, Chihuahua, México, a 31 de marzo del 2022. Firma el maestro en administración Guillermo Álvarez, director general de Chihuahua Futura. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues ya para finalizar, muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad, a todos los asistentes y su interés en este tema con gran impacto en tecnologías, y los esperamos la próxima semana con nuestra siguiente plática en blockchain. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la participación. Gracias, doctor.